invitamos a conocer la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Aquí podrás acceder de forma rápida y segura a todos los servicios de trabajo y empleo en las diferentes regiones del país. Podrás realizar consultas sobre los servicios, bolsa de trabajo, liquidación de beneficios sociales, orientación en seguridad y salud en el trabajo, consultas al trabajador y empleador, asesoría para la búsqueda del empleo y muchos servicios más. Ingresa a nuestros servicios virtuales en extranet.trabajo.gov.pe y escoge la sede virtual de la región a la que perteneces, el servicio y la hora en la que deseas ser atendido por consultores especializados. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Hoy te vamos a enseñar cómo acceder a los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es fácil y rápido. Solo debes reservar una cita en nuestra plataforma y serás atendido por nuestros especialistas. Ingresa a extranet.trabajo.gov.pe. Escoge la sede virtual de tu región y el servicio en el que deseas ser atendido. Completa tus datos, DNI, celular, correo electrónico, entre otros. A través de estos nos pondremos en contacto el día y hora de la cita. Marca la opción "He leído los términos y procedo a realizar la reserva" y dale clic a reservar cita. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana y en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Conoce los pasos para ser atendido en tu cita reservada en la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Revisa tu correo electrónico y ubica en el buzón de recibidos el asunto "Recordatorio de cita reservada, consideraciones previas a su atención virtual MTPE". De no encontrarlo, revisa tu bandeja de spam. El día y hora de tu cita recibirás una invitación a tu correo electrónico para unirte a la reunión a través de Google Meet. Nuestros consultores se presentarán y absolverán tus consultas. Al terminar la cita, ayúdanos completando una encuesta de satisfacción, la cual nos permitirá mejorar y brindar mejores servicios a nuestros usuarios. Recuerda que tendrás 5 minutos de tolerancia para que puedas ingresar a tu cita reservada. En caso de no hacerlo, nuestros consultores te contactarán a través de una llamada o correo electrónico para reprogramar la atención solicitada. Esta acción dependerá de la región en la que solicitaste el servicio. Ingresa a extranet.trabajo.gov.pe y accede a los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Cuando te despiden sin causa justificada, la ley te protege y tienes derecho a una indemnización. ¿Quieres saber cuándo se considera exactamente un despido incausado y qué hacer si te pasa? Conéctate a nuestra charla virtual este 21 de agosto a las 2:30 de la tarde vía Zoom para que despejes todas tus dudas. No faltes. Hola, buenas tardes. Nuevamente les damos la bienvenida. El Centro de Servicios Laborales ha preparado para ti el tema contrato extranjero y registros. Esta tarde quisiera recordarles que deben ingresar sus datos completos para recibir su constancia de participación y sobre todo, si tienen alguna duda, nos pueden escribir en el correo que llegó a la invitación si es que no les ha llegado su constancia o han tenido algún inconveniente o necesitan la información, nosotros gustosos en atenderlos. Esta tarde nos acompaña la magíster Mónica Ingrid Ramos Chávez. Ella es egresada y titulada, es magíster en gestión pública, y la doctora Mónica Ramos está acreditada como conciliadora judicial por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Quisiera darle la bienvenida a la doctora para que inicie su exposición. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tardes, tal? Pati. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas. Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza las diapositivas? Sí, perfecto. Ok. La tarde de hoy vamos a exponer lo que concierne al contrato extranjero respecto al registro a través del CIVICE y el CIVIC. Para iniciar a hablar sobre los contratos extranjeros, debemos remontarnos a nuestra normativa nacional que estipula en este caso la contratación de un trabajador extranjero regulado en el decreto legislativo 689 y sus modificatorias realizadas por la ley 26196 y decreto legislativo 1246 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 014-92-TR y las modificatorias realizadas a través de los Decretos Supremos 023-2001-TR y el Decreto Supremo número 008-2018-TR. Asimismo, contamos con la resolución ministerial número 176-2018-TR, mediante la cual se estableció las disposiciones para la contratación laboral de personas con nacionalidad venezolana con permiso temporal de permanencia o acta de permiso de trabajo extraordinario provisional. Finalmente, contamos con la resolución ministerial 291-2018-TR, mediante cual se aprueba la normativa complementaria para la aprobación, prórroga o modificación de dichos contratos extranjeros a través del sistema virtual de contratos extranjeros CIVICE y su modificación realizada mediante resolución ministerial 117-2021-TR. Esta es nuestra normativa vigente para la contratación concerniente a trabajadores extranjeros en nuestro territorio. Para empezar a hablar sobre ello, debemos indicar el concepto de calidad migratoria. Dicho concepto está prescrito en el inciso 28.2 del Decreto Legislativo de Migraciones 1350, que nos indica que la calidad migratoria es la condición que otorga el Estado peruano al extranjero en atención a su situación personal por la actividad que va a desarrollar en nuestro territorio nacional. Entiéndase esto, que el extranjero puede venir acá por temas empresariales, temas laborales y temas familiares. En este caso, la calidad migratoria habilitante del ciudadano extranjero va a ser para desarrollar un trabajo dentro de nuestro territorio. Esta calidad migratoria ya ha sido materia de pronunciamiento de nuestra normativa, como lo hizo la segunda sala de Derecho Laboral Constitucional y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República a través de la casación laboral 11-560-2016 Lima, que indica que en los casos para los trabajadores extranjeros, la aprobación del contrato de trabajo por la Autoridad Administrativa de Trabajo no autoriza el inicio de la prestación de servicios, pues además debe contar con una calidad migratoria habilitante bajo responsabilidad del empleador. Ahora bien, teniendo definido qué es una calidad migratoria habilitante, pasamos a hablar cómo se regula y cómo se norma la contratación de un trabajador extranjero en nuestro territorio. Para ello intervienen dos esferas, que es la esfera migratoria y la esfera laboral.
El tema migratorio está a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones. A ver, ellos ven si un extranjero tiene una calidad migratoria habilitante para desarrollar ya sea temas académicos, laborales o empresariales. Y la esfera laboral que está regulada, que quien dicta la normativa en ello es a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ahora bien, cuando se indica qué formalidad debe reunir un contrato extranjero, como todos los contratos, tiene que ser celebrado por escrito y aprobado por la autoridad administrativa de trabajo. Cuando se indica que tiene que ser celebrado por escrito, es porque también se registra en el sistema virtual CIVIS, ¿correcto? Y su aprobación es automática, previa pago de una tasa. Este contrato tiene una duración no mayor de 3 años, pero se puede prorrogar por 3 años más. No quiere decir que directamente ustedes, los empleadores, van a contratar a un ciudadano extranjero por 3 años. No, ustedes pueden contratar a un trabajador extranjero por 6 meses, luego hacer una prórroga, máximo 3 años. Cuando ya se va a cumplir los 3 años, si ustedes consideran seguir haciendo prórrogas o adendas al contrato, lo pueden hacer, pero no mayor a 3 años más. El plazo máximo que podría un trabajador extranjero laborar en ello sería 6 años, a no ser que el ciudadano extranjero ya quiera la nacionalidad peruana o su calidad migratoria sea distinta, ¿correcto? Y dichos contratos extranjeros sí o sí tienen que ser registrados en el sistema virtual CIVISE. Ahora bien, los empleadores deben tener conocimiento, recuerda que hay unos porcentajes limitativos para contratar a los trabajadores extranjeros, ¿correcto? Existen 2 límites en cuanto al número y en cuanto a remuneraciones. Cuando nos indican respecto al número, pues las empresas nacionales o extranjeras podrán contratar personal extranjero en una proporción de hasta el 20% del número total de sus trabajadores. Podemos concluir nosotros que por cada 5 trabajadores peruanos, los empleadores pueden contratar un trabajador extranjero. ¿Correcto? Para que así ustedes cumplan con el límite en cuanto al número y no acarreen una sanción administrativa por parte de SUNAFIL o la Autoridad Administrativa de Trabajo. Asimismo, en cuanto a las remuneraciones, pues el monto de las remuneraciones del personal extranjero no puede exceder el 30% del total de la planilla de sueldos y salarios de todos los trabajadores. Y hay un formulario en el CIVISE que se llena. A continuación, unos ejemplos. Ejemplo, la empresa Oyotun SAC cuenta con 200 trabajadores declarados ante SUNAC en el mes de agosto de 2025. ¿Cuántos trabajadores extranjeros puede contratar en septiembre de 2025? Hacemos un cálculo matemático simple y nos va a salir que la empresa Oyotun SAC puede contratar como máximo 40 trabajadores extranjeros. Eso quiere decir que puede contratar 1, 2, hasta 39, hasta 40. No específicamente tienes que contratar 40 trabajadores extranjeros. Ahora bien, en cuanto a las remuneraciones, el total de remuneraciones declarados en el mes de agosto 2025 de la empresa Oyotun SAC fue 40,000 soles. ¿Cuál es el monto máximo del total de remuneraciones para los trabajadores extranjeros en septiembre de 2025? Hacemos el cálculo matemático simple y nos sale que la empresa Oyotun SAC
no puede superar el monto de 12.000 soles en el pago total a los trabajadores extranjeros. Así como existen los porcentajes limitativos, los empleadores pueden exonerarse de esos porcentajes limitativos. Ejemplo, ¿no? Tengo 5 trabajadores peruanos y ya tengo un trabajador extranjero contratado y requiero contratar otro personal extranjero y ya voy a incumplir la normativa. Pero si el otro extranjero que voy a contratar es un personal profesional o técnico especializado, estoy exonerado de ese porcentaje y sí lo podría contratar. Asimismo, cuando se trate de aquel personal extranjero de dirección o gerencial de una nueva actividad empresarial o en caso de reconversión empresarial o cuando se trate de profesores contratados para enseñanza superior o de enseñanza básica en colegios particulares extranjeros o de idiomas en colegios particulares nacionales o en centros especializados de enseñanza de idiomas, lo puedo contratar. O cuando se trate de personal de empresas del sector público o empresas privadas que tengan celebrados contratos con organismos institucionales o empresas del sector público, como puede ser aquellos que pertenecen a la Comunidad Andina o al convenio del Mercosur. Si es un ciudadano boliviano, colombiano, ecuatoriano que pertenecen a la Comunidad Andina, no estoy exonerado del porcentaje limitativo. O cualquier otro caso en que se establezca por decreto supremo. Estos ítems aquí se puede cumplir si ya sobrepasamos el límite en cuanto al número o en cuanto a las remuneraciones. Podemos contratar a este tipo de características de personal y podemos seguir cumpliendo con lo que indica la normativa, porque estamos exonerados en cuanto al porcentaje limitativos y podemos contratar al ciudadano extranjero. Nosotros los empleadores en este caso, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los trabajadores extranjeros excluidos del trámite de aprobación de contrato y de los porcentajes limitativos? La normativa nos indica en el artículo 3, cuando se trate de aquel personal extranjero que tenga una esposa, hijos, hermanos peruanos, lo podemos contratar. Cuando tenga una visa de inmigrante, cuando el país de origen de convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad, como lo es el convenio de Perú-España. Asimismo, aquel personal de empresas extranjeras dedicadas al Servicio Internacional de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático, con bandera y matrícula extranjera. Asimismo, aquel trabajador extranjero que labore en empresas de servicios multinacionales o bancos multinacionales sujetos a las normativas legales dictadas para estos casos, ¿no? Ello en concordante a lo que indica aquí. Cualquier otro caso que se establezca por decreto supremo. Asimismo, el personal extranjero que en virtud de convenios bilaterales o multilaterales celebrados por el gobierno del Perú prestare sus servicios en el país, como se vuelve a reiterar, aquellos países que conforman la Comunidad Andina o el Mercosur. Asimismo, aquellos inversionistas extranjeros que haya o no renunciado a la exportación del capital y utilidades de su inversión, siempre que éste tenga un monto permanente durante la vigencia del contrato, no menor a 5 UITs. Y finalmente, aquellos trabajadores como son los artistas, deportistas y en general aquellos que actúen en espectáculos públicos en el territorio de la República durante un periodo máximo de 3 meses al año. Todos estos trabajadores extranjeros estarían excluidos y están excluidos del trámite de aprobación de contrato y de los porcentajes limitativos. Ahora bien,
¿cuáles son los requisitos del contrato de trabajo de personal extranjero? El ministerio en nuestras plataformas virtuales y dentro del sistema virtual Civice tiene un modelo referencial de un contrato de trabajo extranjero que ustedes los pueden descargar y lo pueden hacer conforme lo requiera, ¿correcto? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener este contrato? Los datos del empleador, el nombre de la empresa, el RU de la empresa, correcto, la dirección, el tema del representante de la empresa, correcto. Asimismo debe tener los datos del trabajador, sus nombres, el número de identidad, la nacionalidad, el sexo, la edad, la profesión y el domicilio. ¿Correcto? En algunos casos, el domicilio no es el que tienen en su carnet de extranjería. Se recomienda que el domicilio sea en donde se ubique al trabajador. ¿Correcto? Y datos de la contratación, para qué es contratado, ¿correcto? Si es para un puesto netamente manual o calificado y todo ello. También debe constar la remuneración. Pero en este contrato, tú como empleador también tienes que indicarle, ¿no? Mi empresa está acreditada ya sea como micro o pequeña empresa y de acuerdo a ello son tus beneficios, ¿no? El modelo de contrato es básicamente cuando el que está proyectado es cuando la empresa es de régimen general. Sabemos que de acuerdo a los regímenes laborales varía el tema de los beneficios sociales, ¿correcto? Asimismo, el contrato extranjero presenta 3 cláusulas especiales, siendo las siguientes, ¿no? Que el efecto de la aprobación se deja constancia que las partes son conscientes que la aprobación de la autoridad administrativa de trabajo que recaiga en este contrato no autoriza al inicio de la prestación de servicios mientras que no se cuente con la calidad migratoria habilitante otorgada por la autoridad migratoria competente bajo responsabilidad del empleador. Asimismo, las partes asumen el compromiso de capacitar al personal nacional en el mismo puesto en que se contrató al trabajador. Y la última cláusula, que es concerniente al retorno del trabajador al finalizar su vínculo laboral a su país de origen. Esta cláusula ha sido derogada por la única disposición complementaria derogatoria del Decreto Supremo número 008-2018-TR, publicado el 13 de septiembre de 2018, el mismo que entró en vigencia a los 30 días calendarios de su publicación en el diario oficial El Peruano. Vuelvo a indicar que este es un modelo referencial. Ahora bien, les quiero compartir en esta tarde en nuestra área de patrocinio legal jurídico gratuito de Lima Metropolitana, cuáles son los casos más frecuentes de los ciudadanos extranjeros. En este caso, que voy a exponer a continuación, se trata de un ciudadano extranjero que no tenía un contrato y por ende no se le emitía boletas de pago. Era un trabajador informal. ¿Okay? Este es un proceso que se encuentra ya en estado de ejecución en Paz Letrado. Nosotros asumimos la defensa y solicitamos el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado desde el 7 de marzo del 2018 al 15 de enero del 2024 bajo el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728, el pago de la CTS de todo el periodo laborado, el pago de vacaciones y vacaciones truncas de todo el periodo laborado,
el pago de gratificaciones y la bonificación extraordinaria de todo el periodo laborado, el reintegro de remuneraciones de enero a diciembre de 2023 y la indemnización por despido arbitrario. Aquí indicamos el reintegro de remuneraciones. ¿Por qué? Porque lastimosamente aquel empleador peruano asumía, ¿no?, que como era un trabajador extranjero, no debía ganar el sueldo mínimo, que para aquel entonces era 1.025, sino simplemente le pagaba la remuneración de 900 soles. Vamos al tema de la limitación de la controversia. El magistrado indica en audiencia si corresponderá declarar la existencia del vínculo laboral, si corresponde ordenar el pago de la indemnización por despido arbitrario, si corresponde ordenar el pago de la CTS, si corresponde ordenar el pago de las vacaciones y pagaciones truncas, si corresponde ordenar el pago de las gratificaciones y su correspondiente bonificación extraordinaria, si corresponde ordenar el reintegro de las remuneraciones de los meses enero a diciembre de 2023 y si corresponde ordenar el pago de los intereses legales y financieros, costos y costos del proceso. Estos tipos de casos son a diario los que recibimos en nuestra área de patrocinio legal jurídico gratuito, y en este caso ya estamos en ejecución de sentencia, puesto que se declara fundada en parte nuestra demanda y se ordena a la empresa demandada que cumpla con pagar la suma de 20.961 soles con 84 céntimos por los conceptos de indemnización por despido injustificado, en este caso arbitrario, remuneraciones insolutas, CTS, gratificación, vacaciones truncas, intereses legales y financieros a liquidarse en ejecución de sentencias. Para nosotros esta es una sentencia fundada en su totalidad porque no nos dan costos ni costas, puesto que la defensa es llevada por un abogado de nuestra área, ¿no?, de abogados de patrocinio legal de Lima de Metropolitana. Asimismo, tenemos otro caso, otros casos frecuentes también, lo que es el tema de despidos nulos, ¿no? Aquí tenemos un proceso ya en ejecución. Nosotros solicitamos que se declare el reconocimiento del vínculo de trabajo a plazo indeterminado por el periodo del 26 de octubre al 30 de diciembre de 2023 bajo el régimen de la actividad privada regulada por el Decreto Legislativo 728 por haberse desnaturalizado el contrato de trabajo extranjero, puesto que bajo el principio de preemisidad de la realidad estamos frente a una relación de naturaleza laboral a plazo indeterminado. Asimismo, como pretensión principal, indicamos que solicitamos la reposición por despido nulo por motivo de embarazo y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. Asimismo, las CTS, gratificaciones con sus intereses respectivos. Pago por conceptos de beneficios sociales, CTS y vacaciones de todo el periodo reelaborado, siendo la suma de 421,67 céntimos. Y como pretensión accesoria, en ejecución de sentencia, poder optar por la indemnización por daños y perjuicios concerniente al daño moral ascendente a la suma de 20.000 soles. Nos programan fecha de audiencia de conciliación y como ya había contestación de la demanda y la demandada no tenía una propuesta de conciliación, el magistrado de juzgado especializado llevó a cabo el juzgamiento anticipado y la materia de controversia fue determinar si corresponde declarar el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado por el periodo correspondiente del 26 de octubre al 30 de diciembre de 2023 bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 por desnaturalización de contrato de trabajo extranjero, determinar si corresponde ordenar la reposición por despido nulo por motivo de embarazo en su puesto de vendedor cobrador, asimismo ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir,
así como la CTS y gratificaciones con sus intereses respectivos, determinar si corresponde ordenar el pago de 421 soles con 77 céntimos por concepto de beneficios sociales bajo los siguientes términos: CTS, la suma tal; vacaciones, la suma tal; y como pretensión accesoria, si corresponderá o no determinar el pago de 26.000 soles por el concepto de indemnización por daños sin perjuicios en el extremo de daño moral. Este proceso, el señor magistrado indica que está fundada en parte. Declara el reconocimiento del vínculo laboral entre las partes por el periodo correspondiente del 2 de noviembre al 30 de diciembre de 2023 bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 por desnaturalización de contrato de trabajo extranjero. Se declara nulo el despido del cual fue objeto la parte accionante por la causal prevista en el inciso E del artículo 29 del Decreto Supremo número 003-197-TR. En consecuencia, se ordena a la parte demandada cumpla con reponer al accionante. Ordena que se paguen los depósitos correspondientes por la CTS, gratificaciones, intereses legales y financieros. Ordena a la parte demandada pague al actor a la suma de 5.379 soles con 66 céntimos por los conceptos de CTS, vacaciones truncas, indemnización por daño moral solo nos da 5.000 soles, y ordena a la demandada el pago de intereses legales y financieros, así como costos que se van a liquidar en ejecución de sentencia. Y aquí nos declara improcedente la demanda en el extremo del reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado y declara infundada la demanda en los extremos del reconocimiento del vínculo laboral por el periodo del 26 de octubre del 2023 al 1 de noviembre de 2023, así como los montos en excesos demandados. ¿Ello por qué? En su considerando 6.7 nos indica que desnaturalizar y reconocer a ella, a la trabajadora en un contrato, a ser una trabajadora indeterminada, es una imposibilidad jurídica, nos dice el magistrado. ¿Por qué? Porque el artículo 5 del Decreto Legislativo 689 establece que los contratos de trabajo a que se refiere esa ley serán a plazo determinado por un plazo no mayor a 3 años, pudiendo prorrogarse sucesivamente por plazos no mayores a 3 años. Corresponde determinar que no siendo posible que la demandante tenga una contratación de la naturaleza indeterminada, corresponde solo la reposición dentro del marco normativo antes citado. Esto es que se debe respetar los plazos máximos estipulados para la contratación especial. Por ello es que devienen improcedente, ¿correcto? En conclusión, corresponde declarar la desnaturalización del contrato de trabajo suscrito entre las partes desde el 2 de noviembre del 2023. No obstante, no corresponde otorgar la calidad de trabajadora indeterminada a la demandante, ello en virtud a la legislación específica antes citada. Muchos ciudadanos extranjeros, cuando vienen a nuestra área, ellos indican, ¿no? A mí ya me dijeron que yo tengo 3 años trabajando, 6 años, ya voy a cumplir casi 5, 6, y por ende me corresponde a mí ser un trabajador indeterminado. Y nosotros explicamos, ¿no? O sea, la normativa es clara y específica. No se podría tener un reconocimiento usted vía judicial a ser indeterminado mientras no cambie su calidad migratoria, porque aquí tenemos una normativa específica. En este caso, como era un tema de un despido nulo y el remedio para un despido nulo es la reposición, se plantean esas situaciones. Y aquellos trabajadores que simplemente no se les explica correctamente, no hay el tema de la reposición, no hay el tema de ello, pero sí hay un reconocimiento del vínculo laboral, por más que sea ciudadano extranjero, en este caso tuvo más de 6 años, se le reconoció. No como trabajador indeterminado, pero sí el pago de sus beneficios sociales y la indemnización.
¿correcto? Esos son los casos frecuentes que nuestra área recibe a diario concerniente a la contratación de trabajadores extranjeros. Ahora bien, siguiendo ya con el tema del registro de los contratos extranjeros, este año, a través del Decreto Supremo número 002-95-TR, se ha modificado el texto único de procedimiento administrativo TUPAC del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En la página número 10 y 11 del TUPAC vamos a encontrar el concerniente a la aprobación del contrato de trabajo de personal extranjero. ¿Cuál es el derecho de tramitación? El pago ahora es 25.30 para aprobación de contrato por primera vez, ¿correcto? Y si ustedes como empleadores van a realizar una prórroga o una modificación, van a tener que pagar el monto de 22,20 céntimos. Las modalidades de pago pueden hacerlo en forma presencial en la ventanilla del Banco de la Nación o a través de Págalo.p o también a través aquí de caja. Si lo hacen por los medios virtuales, el código es 5533. ¿Correcto? Esto es para lo concerniente de Lima Metropolitana. Si el trabajador va a desempeñar funciones dentro de Lima Metropolitana y tú como empleador vas a registrar en el CIVICE su contrato, vas a tener que previamente pagar 25.30. Estos montos solo es para Lima Metropolitana. Recordemos que las gerencias o direcciones regionales tienen su propio TUPAC y tienen montos distintos, ¿no? El monto que se paga en Lambayeque, en Tumbes, en cualquier otro departamento, ¿correcto? Ahora bien, el ciudadano extranjero, para suscribir un contrato, puede contar con un permiso especial para firmar documentos, con su carnet de extranjería, con su PTP, CPP o una calidad migratoria que le permita trabajar en nuestro territorio. ¿Ok? Tú como empleador, para registrar su contrato, previamente ya debes tenerlo suscrito desde la fecha en adelante. Vas a ingresar al CIVICE teniendo tu RUC y tu clave SOL, en formato PDF el contrato y el comprobante del derecho a trámite, ¿correcto? Y vas a ingresar al sistema CIVICE, donde van a estar los 5 módulos. El primer módulo concerniente a la presentación de personal exceptuado, el módulo número 2 concerniente a la aprobación de contrato de trabajo de personal extranjero, módulo 3, aprobación de la prórroga del contrato extranjero, módulo 4, aprobación de la modificación de contrato de trabajo de personal extranjero, y en el módulo 5 encontrarás lo concerniente a consultas sobre el registro. Cuando ingresen al CIVICE, realicen ya sea la aprobación del contrato, este es el modelo de constancia que en consultas lo puedes visualizar o al correo que tú registras te va a llegar. Y este es el modelo de la constancia de aprobación de prórroga de contrato de trabajador extranjero. Ahora bien, vamos a ingresar a la plataforma CIVICE. Correcto, me permite un momento para compartir pantalla para indicar cómo es el tema de ingresar al CIVICE. Ok, vamos a ver aquí. Compartir. Ok, ¿se visualiza el buscador Google? Por favor, me indican. Sí, perfecto. Ok. Ok, empleador.
Recuerden que quien registra los contratos extranjeros son los empleadores, no los trabajadores. Para ello nos vamos a dirigir al buscador de nuestra preferencia, en este caso es Google, y vamos a digitar www.ministeriodetrabajo.gov.es. Vamos a hacer clic aquí, siempre donde está www.gov.mtp. Ok, nos dirigimos aquí a la pantalla principal. Vamos a ir a la parte infine, donde dice enlaces de interés a la ciudadanía. Correcto. Y vamos a ir al ítem donde dice Registro Nacional de Contratos de Trabajo de Personal Extranjero en el CIVISE. ¿Ok? Le hacemos clic y nos va a dirigir a la pantalla CIVISE, a la plataforma CIVISE, perdón. ¿Correcto? Vamos a ir a la parte infine y vamos a poder descargar, si ustedes desean, el manual o directamente ir al sistema, porque es un sistema muy práctico y muy fácil de que todos podamos entender y seguir simplemente los pasos. Hacemos clic, correcto, ya ahorita indica aquí la pantalla. Sistema Virtual de Contratos Extranjeros y Vices. Le indicamos aquí entrar. ¿Correcto? Recuerda que tú como empleador tienes que contar con tus datos de SUNAT. En este caso, a modelo de práctica, yo lo voy a hacer con mi DNI, pero tú como una persona jurídica vas a tener el tema de tu RUC, tu usuario y tu contraseña. Para ejemplificar en esta tarde cómo es el portal Civice y cómo se registra, en este caso voy a poner mis datos. Vamos a dar la opción ingresar y nos va a solicitar aquí inmediatamente un correo. ¿Correcto? Vamos a poner el correo. Y recuerda que indica aquí que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20 del texto único ordenado de la ley 2744, ley del procedimiento administrativo general, aprobado mediante decreto supremo número 004-2019-YUS, autorizo que se me notifique la siguiente dirección electrónica todos los actos administrativos que emita la autoridad administrativa de trabajo en el presente procedimiento. Le damos clic e ingresamos al sistema virtual. ¿Correcto? Esto es el CIVISE. Aquí en la parte, en la mano izquierda, vamos a ver los módulos. Personal exceptuado, contrato de trabajo, cuando se va a registrar, alguna prórroga del contrato, modificación, consultas, puedes descargar tu manual y cerrar sesión. ¿Correcto? Como esto es para ejemplificarlo, vamos a ir a la opción contrato de trabajo. Vamos a colocar nuevo trabajo porque es la primera vez que vamos a registrar un contrato extranjero. ¿Correcto? En la parte número 1, los datos del empleador. Aquí en el ítem datos del trabajador, tenemos la opción que indica, ¿no? El trabajador que voy a registrar solo tiene pasaporte y está ingresando al país con visa de trabajo, negocios o otra calidad migratoria especial. Si es ello, le vas a dar check y aceptas. Pero como no es el caso y en su gran mayoría las empresas contratan a aquellos trabajadores que pueden tener ya sea carnet de extranjería, pasaporte, carnet de solicitud de refugio, permiso temporal de permanencia, carnet de permiso temporal de permanencia, ¿correctos?
indiquemos aquí que es un ciudadano extranjero con carnet de extranjería. Vamos a colocar el número de su carnet de extranjería, la nacionalidad, ¿ok? Del trabajador, su fecha de nacimiento y lo vamos a validar. Ok, vamos aquí a registrar sus nombres, sus apellidos, el sexo, el estado civil, la edad, su Gmail, el país de nacimiento, ¿correcto? La profesión, oficio o especialidad. Si tiene otra profesión, también lo pueden colocar. Aquí también el lugar de residencia del ciudadano extranjero en nuestro domicilio. Si es Lima, la provincia, ¿no? Ahí indican la provincia, el distrito y su dirección, ¿correcto? Luego el ítem 3, datos mínimos del contrato, la fecha de suscripción. Recuerden que es de la fecha, si el día de hoy se ha firmado el contrato, fecha hoy, la fecha de inicio, no puede ser retroactivo. La fecha de término, si lo vas a contratar por un lapso de 6 meses, 1 año, 3 años, el cargo a ocupar, la labor que va a desempeñar y vas a indicar el tema de su remuneración, si va a ser en soles o en dólares. Lugar de prestación de servicios, la región, la provincia, el distrito, la dirección y vas a juntar el contrato en formato PDF, ¿correcto? Terminado ello, vas a ir a la opción que es la declaración jurada. Ahí indica la empresa tal, declara que la contratación del trabajador extranjero cumple con las condiciones establecidas por la ley y cuenta con la capacitación o experiencia laboral requerida para la misma. Tengo que darle a aceptar. La declaración jurada de exoneración. Si coloco que está exonerado, es porque ya sea que sea un trabajador extranjero, profesional o técnico especializado, si se trata de personal de dirección o gerencia de una nueva actividad empresarial, cuando se trate de profesores, cuando se trate de personal de empresas o cualquier otro caso que establezca por decreto supremo, en este caso es no. ¿Correcto? Y aquí tiene que ver el tema del límite en cuanto al porcentaje de personas y el tema de sus remuneraciones. ¿Correcto? Trabajadores de la empresa. ¿Ok? Información también de la planilla del mes anterior, ¿no? Declarados en SUNAT. Y declara que el trabajador extranjero contratado se encuentra dentro del límite de 20% de trabajadores de la empresa y declaro que la remuneración del trabajador extranjero contratado se sujeta al límite del 30% total de la planilla de sueldos y salarios. Terminado ello, vamos a ir a casi ya lo último, que es el tema de registrar el tema del pago. Si hiciste un pago presencial, un pago virtual o un voucher normal, vas a encontrar ahí el número de comprobante, el número de la oficina, cómo lo ubicas, la fecha de comprobante de validar e inmediatamente vas a enviar el contrato. Dicho contrato, la constancia de aprobación del contrato lo vas a poder visualizar en el ítem de consultas. Y asimismo le va a llegar al correo que a la hora que ingresan al Civice sale la opción, ¿no? Donde uno declara que requiere que le lleguen y le notifiquen a ese correo. Ahora bien, si ustedes ya son una empresa que ahora simplemente van a hacer una prórroga de contrato, van a ir a la opción prórroga de contrato y aquí les debe de salir el listado ya de los trabajadores extranjeros
a quienes les pueden hacer ustedes la prórroga o simplemente buscarlo, ¿no? Eso es todo lo concerniente al tema del CIVICE. Ahora bien, si mi empresa está como domicilio fiscal en Lima Metropolitana, pero el ciudadano extranjero a quien he contratado va a desempeñarse en el distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. La tasa que vas a pagar no va a ser en Lima Metropolitana, va a ser entre la Gerencia Regional de Trabajo de Lambayeque, que el monto ustedes lo pueden buscar en su TUPA, ¿correcto? Eso es todo concerniente al CIVICE. Ahora sí, siguiendo con la exposición, vamos a continuar con la exposición respecto al CIVIGMA. ¿Ok? Vamos a ver. Previo a ello, las constancias, cuando se contrata al ciudadano extranjero, la constancia de aprobación del contrato es esta. Este es un modelo que te llega y también lo puedes ver en consultas. Y este es el modelo de una prórroga de contrato. ¿Ok? Ahora sí. El marco normativo del trabajador migrante andino se encuentra regulado en la decisión 545, que es el Instrumento Andino de Migración Laboral, asimismo en la resolución ministerial 318-2010-TR, que aprueba la Directiva General número 001-2010-MTP/3/17.3, denominada Instrumento para la aplicación de la decisión 545, Instrumento Andino de Migración Laboral, y regulación del sistema virtual del trabajador migrante andino, CIVIGMA. Ahora bien, el Registro Nacional de Trabajador Migrante Andino está dirigido para aquellos trabajadores ecuatorianos, colombianos y bolivianos que vienen a trabajar en nuestro territorio, en donde se registra en el CIVIGMA. ¿Qué tipos de trabajadores migrantes andinos contempla nuestra normativa? El desplazamiento individual, el de empresa, el de temporada y el fronterizo. Ahora bien, los requisitos para ingresar al CIVIGMA es la clave y usuario SOL de la empresa, el documento de identidad y el contrato de trabajo. A diferencia del CIVICE, que hay un pago, ya sea un pago para el registro o la prórroga, el tema del CIVIGMA es que este es un registro gratuito, ¿correcto? Finalizada la opción del CIVIGMA, la constancia es esta. Este es el modelo de constancia de cuando se registra el contrato del trabajador migrante andino. ¿Ok? Para ello, vamos a ir nuevamente a la plataforma. ¿Ok? Ya. Ahora sí, para ingresar al CIVIGMA, vamos a... ¿Se visualiza el buscador Google o se ve lo del CIVICE? ¿Me pueden indicar, por favor? Se visualiza el buscador Google. Ok, muchas gracias, Patti. Vamos a colocar nuevamente www.ministeriodetrabajo.gov.p. Vamos a ir aquí. Estamos en la plataforma y vamos a ir a enlaces de interés. Y aquí indica el ítem Registro Nacional del Trabajador Migrante Andino. Le damos clic, estamos en el tema del Registro Nacional del Trabajador Migrante Andino, correcto, y
Como indica aquí, recuerda que este trámite es totalmente gratuito, no se paga ninguna tasa. Vamos a la opción, registra un trabajador migrante andino. Correcto. Perdón. Damos inicio al registro. Nuevamente, tú como empleador, con tu RUC, tu usuario y tu contraseña, vas a ingresar a modelo de ejemplificar e ingresar al Civigma. Lo voy a utilizar con mis datos. Ok. Entramos. Esta es la plataforma Civigma. Ok. Esto es más sencillo porque aquí a la mano izquierda tenemos los módulos, inicio, si queremos nuevo contrato, renovación de contratos antes del 25 de junio de 2021, modificación de contrato, baja de registros, solicitudes y las constancias. ¿Correcto? Como es, vamos a registrar un nuevo contrato. Los ítems son buscar al trabajador, o sea, ya sea con su carnet de extranjería, su pasaporte, la cédula de identidad, el número, la fecha de nacimiento, qué nacionalidad es, boliviana, colombiana, ecuatoriana. Luego vamos a ir los datos, datos del contrato, datos de la empresa y resumen y envío. Y le das la opción siguiente y la constancia te va a salir ahí en el ítem constancias. Eso es la plataforma Civigma. Ok. La constancia que se va a mostrar es esta. Bueno, eso ha sido toda la exposición por mi parte. Muchas gracias por su atención respectiva. Y te Perfecto. doy el pase, Patti. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy bueno tenerte aquí con nosotros, Mónica. Quisiera darle la bienvenida a nuestro coordinador, el doctor Walter Peralta. Bienvenido, Walter. ¿Cómo estás? Buenas tardes, agradecer nuevamente a nuestra expositora Mónica Ramos. Ha estado bien detallado, bien esta charla, ¿no? De que muchos problemas se presentan con el contrato de extranjero, ya lo manifestó la el ponente, que muchas veces piensan los extranjeros que vienen y tienen que tener un contrato a plazo indeterminado, indefinido. No es así. No es así. La norma establece que máximo por 3 años y ampliar por 3 años más. ¿Okay? No establece de que puede ser de manera indeterminada. Ya estableció a través de la vía judicial que no se ha podido lograr y todo lo además, ¿no? Ojo que estos contratos de trabajo extranjero se debe de cumplir con los requisitos y contar con un contrato escrito, ¿no? Y debe ser debidamente registrado a través de las plataformas que ya lo estableció el servicio del Civigma, dependiendo del lugar o qué tipo de contrato sea, ¿no? ¿Ok? Pero para ello el trabajador extranjero debe contar con su calidad migratoria habilitante, o bien de trabajador o trabajador designado. ¿Ok? Entonces, sin eso no podría tener. Ahora, bien, hay muchos trabajadores que ingresan al país como turistas y estando acá, gracias a nuestro país que tiene un paisaje hermoso, bonito, la calidad de vida es buena, optan por quedarse un tiempo y tratan de conseguir un trabajo. Bien, como están como turistas, no podrían trabajar. No pueden trabajar. Para eso es que hacen su cambio de habilidad a calidad inmigrante a trabajador. Y eso es lo que debemos contar
hoy en día, porque de lo contrario, ¿no? El que va a ponerse en problemas es los trabajadores. Tenemos, como lo vuelvo a repetir, tenemos acá muchos problemas con trabajadores extranjeros, ¿no? Y hay una cosa que hoy en día ya no se está aceptando por decir, para los amigos de Venezuela que vienen con su cédula. Esa cédula no tiene validez acá en el país, ¿no? Al contrario, que nos dicen de migraciones, si ven con uno que no está autorizado para nada acá, eso significa que no tienen ni pasaporte, no tienen nada, significa que han entrado de manera clandestina y nos dicen que llamemos ahí a migraciones. No lo hacemos, la verdad, que no lo hacemos porque, bueno, ya lo único que le decimos aquí, no podemos hacer absolutamente nada por usted, pero trate de regularizar su situación aquí en el país, a fin de que labore, trabaje de alguna manera. No le estamos cerrando la puerta, no le estamos cerrando nada, pero no tenemos algo que hacer, porque la ley es bien clara, ¿no? Con los últimos sucesos se ha modificado toda la normatividad. Ya lo manifestó nuestra coordinadora, perdón, esta ponente, la doctora Mónica Ramos, a fin de que hacer prevalecer los derechos. Nosotros estamos para apoyar, ayudar a cualquier trabajador, sea nacional o extranjero, pero dentro de la normatividad. Bien, como dijo, esperamos las consultas que puedan ustedes hacerlo y con mucho gusto lo estaremos apoyando. Ok, la primera consulta es de una participante llamada Magdalena. Dice, quiero que la expositora me aclare la duración máxima de la contratación. Si es de 6 años, ¿me podría indicar cuál sería el sustento legal, el artículo de la norma, por favor? Tengo entendido que son renovables como máximo cada 3 años, pero no sabía que tenían una duración determinada. Ok, ok, Pati, muchas gracias por la consulta. Lo expliqué también en el caso donde, bueno, eso está regulado en el artículo 5 del decreto legislativo 689, que indica que el plazo máximo es 3 años, pero puedes hacer la prórroga por 3 años más en un lapso simplemente de 6 años. Correcto, asimismo, expuse, ¿no? El proceso judicial, donde nosotros siempre pretendemos, como abogados, ver el tema de que ya haber indeterminados. Nos dice, no, hey, hay una norma específica, ¿correcto? Que en este caso es el artículo 5 de la ley aprobada por decreto legislativo 689. Sí, Pati, siguiente pregunta. Ok, siguiente pregunta entonces. Eh, un participante José dice, en caso de que se contrate un personal extranjero venezolano que ya vivía en el Perú previamente, de igual manera tendría la obligación de retornarlo a su país. Se refiere, imagino, a la cláusula especial. No, no, Pati. No. El participante Víctor Magallanes nos dice, buenas tardes, mi pregunta es si el contrato de trabajo del ciudadano extranjero es necesario ser federateado ante la autoridad de trabajo para presentarlo a la Superintendencia de Migraciones para su respectiva aprobación de calidad migratoria, o es suficiente con su constancia de aprobación de contrato. No, Pati, justo ello, ¿no? Nosotros simplemente la aprobación requiere, al contrario, que tenga el ciudadano la calidad migratoria habilitante. La sola aprobación no acredita que ellos tengan la calidad migratoria habilitante. Primero el trabajador tiene que tener su calidad migratoria habilitante para trabajar. Ok. Otra participante llamada Erika nos dice, buenas tardes, pretendo contratar a un extranjero venezolano, pero tengo una duda.
el porcentaje límite de personas y remuneraciones que debo considerar al trabajar con un venezolano, exceptuando que tiene contrato de trabajo indeterminado. Pati, si ya es un trabajador indeterminado, no se va a registrar en el CIVICE ni tiene un contrato como ciudadano extranjero. Indeterminado es porque ya tiene su calidad migratoria o es nacionalizado peruano. Quiero ver si podemos dialogar con ella cuál es su tema de pregunta. Entonces la invitamos a alzar la mano y le aperturamos el micro para que O- pueda responder o- su pregunta, ¿no? ok, mientras se conecta la que Perfecto. ha hecho la consulta, vamos determinando que, como dice la doctora, primero hay que determinar que los extranjeros no pueden tener un contrato a plazo indeterminado. ¿Ok? No se puede. Salvo que esté dentro de los parámetros establecidos en el artículo 3 del decreto legislativo 689. ¿Bien? Es decir, que tenga la nacionalidad, como lo dijo, o que tenga, sea casado con una nacional, o que tenga hijos nacionales, o sea, peruanos. Entonces, ahí escapa esto ya de trabajador extranjero, porque si no cumple con esas características que están establecidas en el artículo 3 del decreto legislativo 689, no puede tener un contrato a plazo indeterminado. ¿Ok? No, simplemente será un contrato extranjero que por 3 años, máximo otros 3 más, ¿no? ¿Ok? Pero no puede ser un contrato indeterminado. Eso que quede bien claro, por favor. Buenas tardes, Erika. Gracias por escuchar nuestro pedido. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Mire, mi consulta refiere a que nosotros tenemos un candidato, ¿no? Es un venezolano casualmente y pretendemos, como le decía ahí, contratarlo, ¿no? Pero actualmente yo tengo registrado ya en el CIVICE un trabajador venezolano efectuado porque cumple lo que está diciendo el doctor, porque tiene hijos peruanos, ¿no? Entonces está como efectuado y a plazo indeterminado. Pero ahora mi duda es en el tema de los límites, ¿no? Para lo que es remuneración y el otro, el número de trabajadores. Ahí yo debería considerarlo él como uno, o sea, como un trabajador extranjero y más el que se va a contratar como ya dos extranjeros, o solamente a uno de ellos, ¿no? Al nuevo lo debo considerar dentro de esos límites. Hola Erika, al nuevo sí, porque no es un personal exceptuado en cuanto al límite porcentaje, como lo expliqué en la diapositiva. ¿Correcto? Sí, complementando lo que acaba de decir la doctora Ramos, repetimos, este trabajador, ¿no? Que ya es venezolano, pero se encuentra exceptuado. Si se encuentra exceptuado de hacer un contrato extranjero, es como si no fuera extranjero, tiene las mismas condiciones, los mismos derechos como si fuera un trabajador nacional. Por lo tanto, no estaría considerado dentro de los límites porcentuales, tanto para efectos de el pago de la remuneración como de la contratación del 20%. No estaría conformado. O sea, él él sería el primer trabajador extranjero, ¿no? Dependiendo de cuántos trabajadores tenga, el nuevo que decimos, y disculpen la expresión, sería el segundo. Pero el primero no tiene la calidad de extranjero, tiene toda la calidad de nacional. Por lo tanto, el segundo que va a ingresar es recién el primer extranjero, porque el otro, si bien es cierto, tiene la venezolana, pero tiene todos los derechos y obligaciones como un nacional. Eso quiero que se entienda, mi estimada Erika. ¿Ok? Sí, todo muy claro. Muchas gracias. ¿Alguien más, estima Pati? Sí, le damos Gloria. el pase a Juliana Bayona. Buenas tardes, Juliana. ¿Cómo estás? Te escuchamos.
Le damos el pase a Rosángela Mendoza. Buenas tardes, Rosángela, te escuchamos. Voy a proceder a leer la siguiente pregunta. La participante Diana nos dice, buenas tardes. Las personas que están levantando la mano, por favor, posible que están hablando, pero primero tienen que habilitar su micrófono. Ujú. Rosángela. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Sí. Rosángela. Sí, tengo un trabajador que es colombiano que quería saber dónde lo registramos, en el Cibisma o en el Civice, y cómo es el trámite de desvinculación, o sea, si ya cesa el trabajador, por dónde le damos de baja, ¿no? ¿Cómo comunicamos la baja al ministerio? Ok, Rosángela, ya la doctora Mónica Ramos manifestó, ¿no? ¿Quiénes son considerados trabajadores de acuerdo a la edición 545, ¿no? Y dentro de ellos, si no me equivoco, está Colombia. Por lo tanto, esto es que se tiene que registrar en el, ¿cómo se llama? Civigma. Ah, claro, el servicio Civigma, en el Civigma. Y ahora usted dice, Rosángela, ¿cómo, si ya se retira, cómo se hace? ¿Ok? Una cosa es la planilla electrónica, porque ahí se ingresan, ahí se me interesa el registro, ¿no? Porque ahí no se va a poner si es registro, sino nacionalidad nada más. Así como se ingresa, también se da de alta, se da de baja. De la misma manera, en el Civitma, así como hay un principio que dice, así como se hace, se deshace, ¿no? Usted le da de alta y de ahí baja. Salvo que quiera complementar Mónica. Sí, doctor, igualmente en la plataforma Civigma indica, ¿no? Dar de baja también y puedes hacer el procedimiento. Doctora, una última consultita. Si en caso yo por error o por desconocimiento le he activado o le he registrado en el Civice, ¿puedo regularizar el alta en el Civitma? Claro, recuerda que en el Civigma debió estar considerado ese trabajador migrante andino. Sí lo puedes realizar, pero igual imagino que para haberlo realizado en el Civice has pagado, ¿verdad? Ello ya no lo podrías regularizar la tasa, porque el tema de Civigma es gratuito, Rosángela. Ah, ya, no, en el Civice no pagué porque estaba exonerado porque era de Pasco y Pasco estaba cero soles. Ah, ok. Ya, doctora, gracias, doctor. Gracias, Rosángela, por tu participación. Procedo a leer la pregunta de la participante Diana. Dice, buenas tardes, si tengo trabajadores extranjeros y nunca registré sus contratos, ¿cómo podría regularizarlos si ya tengo varios contratos anteriores que no fueron subidos al CIVICE en su momento? Ok, para empezar, Diana, ya estarías en un incumplimiento laboral. Eh, las sanciones en tema de SUNAFIL y directamente de la Autoridad Administrativa de Trabajo, pero de aquí en adelante, mientras no superes los 3 años y 3 años más, puedes ya iniciar tus contratos y registrarlos en el CIVICE, Diana. Ok. Ahora la participante Araceli nos dice, antes que ingresé por migraciones, antes que el extranjero ingrese por migraciones, ¿ya tiene que estar registrado en el CIVICE? No, a ver, el contrato suscrito el día de hoy, hoy mismo se ingresa y se registra porque la aprobación es automática, Pati. Ok. Rosángela nos dice, ¿dónde se registra un colombiano en Civisma o Civice? Creo que ya la hizo la pregunta en vivo, En ¿no? el Civigma. En el Civisma. Perfecto. Perdón, al Maribel, colombiano se registra en el Civitma. en el Civisma. Sí. Maribel Cortés nos dice, ¿es necesario solicitar al ciudadano extranjero venezolano
que presente su pasaporte vigente o es suficiente con su carnet de extranjería vigente. La segunda pregunta, ¿ahora es necesario que el ciudadano venezolano ingrese al país con pasaporte y visa de turista o negocio? El Bien. ciudadano, Sigue Mónica. el ciudadano venezolano para registrar deben tener ya sea su carnet de extranjería vigente. Todos los documentos tienen que ser vigentes, nada de que ser ya caducado, Pati. Ok. Ricardo nos dice, ¿cuál es el mínimo de meses para establecerse en un contrato de trabajador extranjero? Y su segunda pregunta dice, ¿podría compartir las sentencias judiciales o número de expediente de los casos extranjeros que se han expuesto? Ok, Pati, recordemos que la contratación la normativa indica un plazo máximo de 3 años, pero puedes pasar su periodo de prueba 3 meses, 6 meses o directamente contratarlo por un año, ¿no? Si tú deseas contratar al trabajador extranjero por mes y medio, 2 meses, 3 y medio, lo puedes hacer, ¿no? Como posiblemente también le puedes hacer un contrato por 6 meses y de ahí evalúa su desempeño y si sigues contando con él, siempre y cuando no superes el plazo total de los 6 años, ¿correcto? Y respecto al tema de los procesos judiciales expuestos, están ahí, no sé si pueden tomar nota también en este caso, el expediente que expuse fue el expediente número 1826-2024 y en juzgado especializado también el expediente 3048-2024, pero están en las diapositivas que terminada la charla van a ser compartidas, ¿verdad, Pati? Así es. La próxima semana estarán también en YouTube y usted podrá consultar este video. La participante Fiorella nos dice, buenas tardes, en caso de que sea un extranjero como gerente de una empresa y tiene como trabajador residente, ¿no aplica el contrato indeterminado o tendría solo 6 años de máximo como residente? Es que ellos ya están exonerados de los porcentajes limitativos, Pati. Imagino que ese es un gerente, va a tratarse de un cargo de dirección y de gerencial. De acuerdo al artículo 6, Pati, de la Ley de Contratación de Trabajador Extranjero. No es- Ok, perfecto. Elmer nos dice, ¿cuántas veces se puede renovar el contrato de un trabajador extranjero? ¿Es limitado? Que no supere el lapso de los 6 años. O sea, si tú vas a contratarlo, imagino que tu primer periodo debió ser 1 año, luego 2 años, 3 años, 4 años, máximo 6 años, ¿no? Y la pregunta de Jocelyn es, buenas tardes, indicaron que se puede sobrepasar el porcentaje de 20% siempre y cuando sea técnico o profesional. Esto quiere decir que me puedo exceder del personal venezolano sabiendo esto, que la mayoría tiene estudios en su país. ¿Esto es válido en el Perú o son válidos Eh, los estudios en su país? Recordemos que la exoneración en cuanto a los porcentajes limitativos es cuando se trate de personal profesional o técnico especializado acreditado, ¿no? Recuerda que siempre se prefiere la contratación de trabajadores peruanos. Si vas a contratar a un personal calificado, debe también de sobresalir. No es que vas a contratar a ciudadanos extranjeros para ensamblaje, algo manual, habiendo también trabajadores peruanos, ¿no? Tendrías tú que demostrar que el personal técnico especializado no es igual al trabajador los peruanos que realizan el mismo vínculo laboral, ¿correcto? No es cuestión de decir, ya, en su país era un odontólogo, tecnólogo y aquí también va a ser lo mismo, pero aquí también hay ramas de ello, ¿no? Entonces tiene que ser diferente, tiene que ser un grado que no hay en tu empresa. Y eso está correctamente demostrado. No es solo con invocarle el tema de la exoneración, Pati. Ok, ha sido muy grato tenerte con nosotros, eres una gran profesional, estamos muy orgullosos de ti. Quisiera invitarlo, esta es la última charla del mes, el próximo mes hemos programado
temas muy interesantes. Les invito a llenar la encuesta para que nos sugieran temas que ustedes quieran que toquemos en septiembre. ¿Quisieras agregar algo, Walter? No, solamente agradecer la asistencia del día de hoy y siempre nos acompañan las personas y les invitamos para nuestra próxima charla que estaremos el mes de septiembre. Por mi parte, muy buenas tardes y como siempre digo, a triunfar, muchachos. Muchas gracias. Buenas tardes. Ha sido muy